Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer ahora clase de core número 6. Seguimos progresando. Hoy vamos a hacer muchos ejercicios que hicimos en la 5, perdón, que son ejercicios que lo que quiero es que progreséis en ellos, ¿vale? Son ejercicios de mucho control postural y sí que haremos alguno nuevo, ¿vale? Ya al final del todo. Entonces, como siempre, bueno, lo que vamos a necesitar es la colchoneta, una toalla o una goma, algo que sea una prenda más o menos larga en la que podamos apoyar el pie en alguno de los ejercicios. Y como siempre, pues empezamos a activar la zona del core. Recordad que el core no son los abdominales, lo repito mucho, no solo son los abdominales, son los abdominales, pero mucho más musculatura. Entre ellas, algo que choca un poco con la idea de que solo los abdominales, forma parte del core del multífido, que es la musculatura que está alrededor de la columna. Y como sabéis, el core pues es los músculos que nos ayudan a iniciar movimientos, a darle estabilidad al cuerpo, etc. Y es pues, la musculatura, para mí, la más importante para prevenir lesiones, mejorar salud desde ese punto. Ok, desde aquí empezamos con anteversión, retroversión de la cadera. Metes los glúteos, sacas solo la cadera. 1, 2, 3 y 4. Ahora, a partir de ahora vas a involucrar la respiración. Cuando metes los glúteos, contraes el suelo pélvico, ¿vale? Respiras, aguantas la gana de ir al baño. Cuatro, 5, 6, 7, 8 y pausa. Ahora, fijaros, vamos a intentar diferenciar entre la anteversión, retroversión de la cadera, que es esto, y hasta qué punto se flexiona la zona lumbar. Fijaros, yo aquí voy a intentar no flexionar las lumbares. ¿Sí? Hago el movimiento de la cadera solamente y aquí ya flexiono las lumbares, ¿lo veis? Entonces vamos a hacer uno y uno. Vamos a intentar en uno frenar que no se flexionen las lumbares, que solamente sea la cadera, ¿vale? Que es difícil, seguramente se va a flexionar un poco, pero lo que quiero es que se active la musculatura. Entonces lo frenas y en otra no la frenas, ¿vale? Vale, respira. Vale, y ahora no la frenas. Y me ayuda. En las dos sigues presionando, sigues contrayendo el suelo pélvico. ¿Vale? Ok, van 3, una más. Y 4. Vale, desde aquí te tumbas. Este ya lo conocéis, que lo hacemos también cuando calentamos para los glúteos y a veces en el de movilidad, ¿no? Inspiras y al expirar metes el ombligo, contraes el suelo pélvico y elevas una pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Ahora, desde aquí te levantas de nuevo en cuadrupedia, adelantas pierna izquierda, por ejemplo, dejando la rodilla atrás y haces este giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Te apoyas al otro lado
Adelantas también la pierna y el mismo brazo de la pierna que está adelante sube y baja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Desde aquí hacemos el gato, que siempre hacemos. Inspira, expiras y metes. 4 más. Van 2, 3 y 4. Ok, vuelves y ahora te vas a tumbar boca arriba, elevas las dos piernas, los dos brazos, inspiras y al expirar, sin que se separe la zona lumbar, y si tienes que poner una toalla la pones, ya lo sabes, ¿no? Vuelves, va 1, metes el ombligo, presionas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Vale, nos levantamos despacito y vamos a buscar ahora ese apoyo de la pared. Para empujar con las manos, ¿no? Desde aquí recordamos el ejercicio en qué consiste, que es al mismo tiempo que empujo. Ahora mismo en esta posición yo voy a notar la zona lumbar separada, ¿vale? Debe estar separada. Cuando empujo y expiro, al mismo tiempo que hago fuerza que me da estabilidad en las escápulas, me ayuda también a empujar la zona lumbar, ¿vale? Intentando que no haya tanta retroversión de la cadera, ¿no? O más que anteversión, perdón, de la cadera, ¿vale? Que sea más la zona lumbar la que se flexiona, y por eso me ayuda también de empujar en la pared, ¿vale? Ok, vamos ahora sí con tiempo. No me acuerdo dónde he dejado el teléfono. Ahí. Vale, preparamos. 3, 2, 1, va. Ok, desde ahí media vuelta y voy a contar 10 segundos para una plancha. 3, 2, 1, va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Ok, repetimos. 2 ejercicios, primer bloque. Va, empujo. Meto el ombligo, presiono zona lumbar al mismo tiempo que expiro y suelo pélvico, que no se olvide. Ok, media vuelta. Vamos con esos 10 segundos. 3, 2, 1, va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Vale, tercera. Vamos allá. Va.
¿Ok? Los 10 segundos. 3, 2, 1, va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Ok. Ahora vamos con el segundo bloque. También un ejercicio que hicimos por primera vez la semana pasada, que es aquí, con una goma, una toalla, lo que tengas, vas a tensar. Yo voy a buscar algo un poco más largo, esta goma que tengo por aquí, de tal forma que te puedas agarrar sin que tus hombros se tengan que separar, ¿no? Vale, que tú cuando te agarres, pues tus escápulas estén bien colocadas atrás, tu espalda esté bien apoyada en el suelo. Desde aquí yo voy a concentrarme. Ahora cuando subo las dos piernas las tengo la zona lumbar pegada. Voy a inspirar y al expirar bajo muy despacio, metiendo el ombligo sin que se separe la zona lumbar, que ese es el trabajo. Hacer fuerza con la respiración, metiendo el ombligo para que no se separe la zona lumbar cuando yo bajo la pierna, ¿vale? Con mucho cuidado, porque si bajas mucho, lo lógico es que se levante la zona lumbar y ahí es en donde tú tienes con la respiración que frenar, ¿vale? 30 segundos con cada pierna. 3, 2, 1, vamos allá. Sube más rápido. Ok, cambia. Igual con la otra. Prepara, suena el pitido. 3, 2, 1, va. ¿Vale? Y ahora los 10 segundos en plancha, igual que antes. 3, 2, 1, va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Ok. Te preparas, segunda vuelta. Cojo la goma o la prenda que estoy usando. Ok. 3, 2, 1. Vamos allá. Controla, que no se levante la zona lumbar. Suelo pélvico, actívalo al expirar. Mete el ombligo. Vale, cambia. Hay tiempo para cambiar, Ok, ahora sí, 3, 2, 1, va. Vamos con esos 10 segundos. Venga, 3, 2, 1, ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Ok, tercera. Venga, para terminar la tercera vuelta. Va. Te preparas. 3, 2, 1, ya.
Cambia de pierna con tiempo. Venga, 3, 2, 1, va. Ok, últimos 10 segundos. Vamos. Ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Ok. Ahora vamos con otro ejercicio que también es la tercera vez que hacemos y así seguimos adaptándonos y progresando. Y el siguiente lo vamos a mezclar con este, que también lo hicimos. ¿Vale? Aquí con la goma voy atrás, roto y abro y vuelvo. Puedes hacerlo con pausa si te sientes más seguro, más segura. Haces una pausa aquí, rotas, pausa, vuelves pausa y subes. O si ya notas control, puedes hacerlo aquí. Bajas, aquí, ¿vale? Y el primer ejercicio que hacemos es en la pared, apoyándome en la pared para presionar, buscando siempre que la zona lumbar esté pegada. Inspiro, al expirar bajo, toco el suelo con el pie y aquí mi lumbar sigue presionando hacia abajo con la expiración, ¿no? Y vuelvo y cambia. Empezamos con este. Va, 3, 2, 1, vamos allá. Venga. Ok, va, me levanto, busco esa goma, me arrodillo, va. Tú le eliges entre hacer pausa o no. Fíjate bien en que estás haciendo esta flexión pélvica, que no te quedas aquí, ¿vale? Importante. ¿Okay? Segunda vuelta. Venga. Prepárate, ya. Desde el ombligo, suelo pélvico, la lumbar pegada. Vuelves. ¿Ok? Vamos allá, segunda. Recuerda, el gesto es primero aquí y luego roto. Y si lo haces de golpe, no debes perder ninguno de esos dos gestos. Si lo haces seguido. Va. Suelo pélvico sigue involucrado. Vale, vamos con la tercera. Y se termina este tercer programa. 3, 2, 1, va.
Venga. 3, 2, 1, venga. Muy bien. Ok, he hecho 3 programas y vamos a incluir un ejercicio nuevo. Si puedes colocar la banda elástica o la goma que tengas. Aquí, fijaros, lo voy a mostrar. Así. Con la pierna que apoyas delante, pisas la goma, ¿vale? Y con el mismo brazo de la pierna que está delante, sujetas la goma. ¿Vale? Y desde aquí, bueno, vas a sujetarlo con las 2 manos, vas a hacer este gesto, fijaros, por delante, vas a rotar la columna involucrando la musculatura del core, ¿no? Entonces lo muestro de frente ahora, voy a poner la colchoneta aquí, para que lo veáis mejor. Yo con la pierna que está delante piso la goma, sujeto la goma con las 2 manos y encajo el dedo gordo adelante, mis caderas no caen, mis caderas están ahí, la rodilla 90 grados más o menos, y desde aquí hago este gesto. ¿De acuerdo? Se trabaja el core y además mucho más musculatura. Y vamos a hacerlo por repeticiones. Vamos a hacer 10 repeticiones a cada lado, en el centro la plancha de 10 segundos, 3 vueltas, ¿vale? Venga, vamos allá. 1, 2, intenta que sea con la rotación que mueve la goma y no con tus hombros, ¿vale? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambias, pisas la goma con la otra pierna. Fíjate que sea realmente 90 grados, ¿no? 90 grados es el tobillo alineado a la rodilla, ¿vale? Va. 1, 2, 3, esta rodilla que no se vaya hacia afuera, ¿eh? Encaja el dedo gordo. 4, 5, aprieta, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, vamos con 10 segundos. 3, 2, 1, va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Ok, segunda vuelta. Vamos allá. Venga. Pierna contraria de antes. 3, que esté bien tensa la goma, que te obliga a hacer fuerza. 2, dedo gordo encajado, la rodilla alineada. Y 1, va. 1, 2, 3, involucra la respiración, expiras al hacer el gesto y contraes suelo pélvico, metes el ombligo como siempre. 4, 5, voy a buscar más tensión. 6, 7, 8, recuerda que no es subir los brazos, es girar. 9 y 10. Cambias. Igual con la otra pierna. Vamos allá. 3, 2, 1, va.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Venga, se anota ya la cuarta. Va, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tercera vuelta y última. Y se acaba ya con este cuarto bloque. Terminamos el entrenamiento de core que me gusta, vamos progresando. Va, 3, 2, 1, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cambias? Va. 3, 2, 1, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Los 10 segundos de plancha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien. Wow, he terminado sudando yo, He hecho entrenamiento de core número 6 y me gusta, mola. Vamos a estirar o darle un poquito de movilidad. Desde aquí apoyar las rodillas, adelanta las manos, extiende la columna. Apoyas los codos, te tumbas, extiende la columna desde la cabeza. Vas atrás, junta las rodillas, curva la espalda. Regresa las manos y extiende la columna. Y otra vez. Adelantas, extiendes. Apoyas codos, te tumbas, elevas cabeza. Te vas atrás, curva la espalda. Apoya las manos, sentado, sentada en los glúteos, extiendes. Y una vez más, repetimos. Va, adelantas, extiende la columna, apoya los codos, te tumbas, extiende desde la cabeza, te vas atrás, curva la espalda, apoya las manos, extiendes, ok, ahora apoya los dedos de los pies, metes la cabeza, relajas brazos, hombro, cabeza, giras un poquito a los lados y muy despacito sube zona lumbar, dorsal, cervical, cabeza, escápulas. Muy bien, echa una más. Ya sabéis que me tenéis para contactar. Besos y abrazos. Adiós.